Hola, hola, una vez más aquí en estos vivos para Data Urgente, ya no a través del canal Extra TV. Hemos tenido muchas consultas a ver si seguimos ahí. No, ahí están generando otra transmisión y agradecemos igual el tiempo que tuvimos la posibilidad de compartir los contenidos de Data Urgente, de RT, de Hispan TV, de Almayadín, de TV Bricks y de una serie de canales que lógicamente son censurados, igual que nosotros, a través de esa pantalla de Extra TV, que ahora han decidido promover y generar otro tipo de contenidos. Así que ahí ya no nos vas a poder ver. Así que reconstruimos parte de nuestra estructura comunicacional, una vez más a través de YouTube, pero también estamos retomando, por ejemplo, la plataforma de Odysee, donde también vas a poder ver, igual que en Telegram y que en muchas otras, en Facebook. Agradecemos muchísimo, ya somos más de 100.000, ¿sí?, suscriptores y amigos de Data Urgente en Facebook. Y como vos sabés, lo que queremos compartir con vos hoy tiene que ver con lo que es el resultado de las conversaciones en Pakistán entre la República Islámica y Trump, que en definitiva representa los intereses del lobby israelí. Y antes de meternos en esa discusión con nuestro amigo Pablo Jofré Leal, quiero compartirte algo de lo que también tiene que ver con estas nuevas maneras de ver estos enfrentamientos, que algunos le dicen guerras, pero que en definitiva es la defensa luego del ataque unilateral por parte de Estados Unidos y de Israel contra la República Islámica el pasado 28 de febrero, recordemos, con el martirio del Ayatollah Khamenei y un nuevo infanticidio en el colegio de la ciudad de Minab, al sur de la República Islámica. Y esto sí que es nuevo, te hemos compartido algunos pedacitos y es la batalla de los Legos, ¿sí? Que desde las estructuras de comunicación de Irán han sorprendido tanto. Y en 2 minutos, te comparto la manera que tienen de ver a el nuevo ministro de Guerra de los Estados Unidos, el señor Pete Hegseth. Mirá. Pete Hegseth, this one's especially for you. You punk-ass rapist, bitch. Straight from Iran. Tattoo cover clown with that cafe ink on your arm. Think you a crusader? Nah, just a drunk infidel in a fake uniform. Trying to kill all Muslims. Wasted in the hotel lobby. Sexual assault settlement in Monterey. Blocked the door, took a phone, paid her off quiet, cause Me Too was on. Now you secretary? What a joke, bro. Cheated on wives, multiple affairs, kids in the mix, family man, hell no. Handsy with women at Fox, drunk on the job, your own team say, yo, this dude toxic. Couldn't even guard Biden's inauguration, your own military said next. Book called American Crusade, dreaming holy war, but reality check. You just a failed vet, turned TV clown, slipping on your own mess. Trump picked you cause you kissed the ring, but wait, funny part ain't coming. The dude you sucking up to for that secretary gig, Trump himself was Bill Clinton's top cocksucker, giving blue jobs back in the day. Real talk, you out here blowing for access, but he the original BJ queen. You thought our missiles max 2,000 kilometers? Cute, rookie mistake. We hitting the bow, worshiping Epstein Island crew, the ones who hurt the kids. Revenge for every American soul you and Trump's dirty crew oppressed and did. We taking payback for the girls you broke, the wives you broke, the Muslims you hate. Every victim screaming in the dark. Iran got you on the play. You threw everything at us, all your cards, all your might. We still operating on 10% power, laughing while you fight. We see everything, know every secret, every dirty Epstein link you hide. Where you least expected, in the shadows we ride, and no place to slide. This ain't full force, just a warm up, Persian flow with the rap. Pete, you done roasted raw. Iran sending this heat. Feel the math. Drop the mic. Infidel clown. We coming. Bueno, mucho para ver de todo esto, te los recomiendo mucho. No tuvimos la posibilidad de buscarte uno que esté ya subtitulado, pero bueno, una crítica abierta que en definitiva tiene que ver con una estrategia de saltar la censura que hay para contar las cosas que están pasando. Entonces, ¿cómo hacen para censurar unos muñequitos donde hablan de manera indirecta y sus caras se parecen a personajes de la realidad?
felicitar a los creadores de contenido de la República Islámica que están haciendo un gran trabajo y son parte de esta guerra también en el plano comunicacional. Aprovechamos para saludar una vez más aquí a mi gran amigo y colega Pablo Jofré Leal desde Chile. Pablo, ¿cómo estás? Seba, un abrazo enorme. Muchísimas gracias por tomarnos el llamado una vez más. Primero, Pablo, tu balance de lo que fueron estos 40 días de conflicto y las 100 oleadas de los misiles balísticos e hipersónicos por parte de la República Islámica entrando en Tel Aviv. Bueno, yo diría que un balance positivo. Alguien podrá decirme, no, pero ¿cómo va a ser positivo dentro de una guerra? Hablar de balances positivos. La guerra es una guerra. La guerra es muerte, es destrucción, son ataques, es violencia. No podemos pensar en una guerra de palmoteos de espalda. Irán lo sabe y sabe que cuando entra una guerra a lo que se expone y a lo que expone a su enemigo, ¿no? Lo ha dicho con claridad. Si nos atacan, nosotros vamos a responder y vamos a responder con todo lo que tengamos. Por tanto, en ese marco de claridad hay que dar cuenta que lo que suelo denominar como las teorías del buenismo, de esto de considerar que toda guerra es terrible. No soy partidario de esa vía de análisis, ¿no? No es terrible una guerra de defensa. Es lo propio, el derecho, lo que tiene que hacer el pueblo iraní, lo que tiene que hacer su ejército, el cuerpo de guardianes, su liderazgo político, militar y su población, que lo entiende así. Porque tú bien has visto, Sebastián, cómo la población de las ciudades iraníes, cuando han sido entrevistados en virtud de esto, dicen, mira, efectivamente, incluso algunos de ellos, yo he estado en las protestas, pero no estaba ni iba a estar apoyando a los infiltrados ni el terrorismo. Una cosa es que yo en mi condición de ciudadano protesto, pero otra es sumarme a esa desestabilización y esa agresión. Y ahora que hay una guerra, esta es mi patria, este es mi pueblo, esta es mi tierra y lo voy a defender. Entonces, en ese plano creo que hay un entendimiento muy potente de que se ha entrado en una guerra de defensa, de autodefensa, legítima, por lo tanto, si tomamos este derecho internacional tan a la baja, es propio de un pueblo, de una sociedad, de un gobierno, de un país, la defensa frente a una agresión. Y esto es una agresión en toda la extensión de la palabra, por parte del régimen estadounidense y por parte del régimen israelí. De ahí que ha sido muy difícil para las medias occidentales el sacar esta idea, ¿no? Han tenido que hablar de agresión, han tenido que hablar del ataque de Estados Unidos e Israel a Irán. Y por tanto, en ese marco es donde también, y lo uno a lo que tú mostrabas de esta narrativa tecnologizada, más moderna, mucho más en el ambiente incluso de quienes son más asiduos lectores y visualizadores de las redes, ¿no? Que son los jóvenes. Es atractivo desde el punto de vista porque hay un mensaje claro, preciso, educativo también, formativo, porque está mostrando quién es ese tipo que acosa a las mujeres, ese tipo que se droga, ese tipo que está en fiestocas, que es un presentador de televisión que termina siendo el secretario de guerra de Estados Unidos. Entonces, es muy potente en ese aspecto lo comunicacional. Pero en específico, en lo que me preguntas, yo creo que positivo ha sido un país y una sociedad que a pesar de los duros golpes, y lo mencionabas tú al inicio, el primer día de la agresión es el martirio de Seyed Ali Jamenei. El primer día de la agresión es el infanticidio de 170 escolares primarias, mujeres de la ciudad de Minat, ahí en el sur, en la provincia de Hormozgán. Y de ahí en adelante, indudablemente, todos los ataques que ha significado las centrales eléctricas, centrales de refinería, edificios residenciales, instalaciones nucleares, y a pesar de eso, puentes, recordemos, ¿no? Ese atentado en un puente donde había gente, no es que fuera un blanco militar, todo es militar para los estadounidenses. Pero Irán respondió y ha respondido de una forma extraordinaria, y yo creo que cuando hablo de positivos, porque referencialmente creo que es cosa de visitar las redes sociales,
y darse cuenta de las opiniones favorables y cómo está aquí en lo alto la República Islámica de Irán. Un país que se opone a la hegemonía, un país que ataca al régimen sionista, que ataca las bases estadounidenses, que no se amedrenta frente a las amenazas permanentes de la gente naranja, ¿no? De este presidente estadounidense, que ha hecho todas las amenazas que puedan imaginarse uno, ¿no? Yo creo que no le quedan más amenazas. La última, Pablo, es esta, ¿no? O sea, después de que Irán, dio un golpe durísimo, ¿no? Con lo que es el cierre del estrecho de Hormuz, que hizo subir los precios del petróleo a nivel mundial, que era algo que se había avisado, que se podía hacer. Trump intentó hacer ver como que Irán no estaba en el control hasta que se dieron cuenta de que era imposible. Y ahora Trump está amenazando del otro lado. Dice, no, ahora lo vamos a bloquear nosotros. Ante lo cual, la Armada iraní dice, son ridículas las amenazas de Trump sobre el estrecho de Hormuz. Recordemos que tuvieron que dar media vuelta con sus portaaviones, entre ellos el Lincoln, ¿no? Así es. No solo dar vuelta con el Lincoln, sino la ridiculez de hacerlo dar vuelta. Recordemos que el argumento fue el deterioro de los inodoros, ¿no? Sí. Es decir, nos tenemos que ir a Malta, a Creta, porque los inodoros no están funcionando. Entonces, la estrechez digestiva de la marinería estadounidense es lo que forzó, según ellos, el tomar rumbo mediterráneo, ¿no? Recordemos que el Lincoln y el Gerald Ford y cualquiera de ellos, estamos hablando de portaaviones de 4.500, 5.000 marinos en su interior, con un centenar de aviones, son ciudades flotantes, y ninguno de ellos se ha acercado a menos de 1.000 kilómetros de la República Islámica de Irán, que viene siendo una distancia considerada de seguridad de estos portaaviones, que no van solos, van con fragatas, van con destructores, van con submarinos, van con aviones de vigilancia permanente, donde se activa la flota del Mediterráneo y donde se alerta también y se activa la flota del Golfo Pérsico, ahí en Bahrein, que lo está mostrando en el mapa. Es decir, estamos hablando de una potencia militar de la envergadura que tiene Estados Unidos, que no es poco. Tuvo que traer incluso parte de la flota del Pacífico, ¿no? Es decir, sacarlos de la zona del mar meridional de la China y, por tanto, descuidar una zona que ya estaba con problemas y crisis referido a la situación de Taiwán y China. Entonces, creo que efectivamente la respuesta de Irán, y lo enlazo con la respuesta anterior, absolutamente positiva, porque dijo, usted me ataca, y todo lo que son los blancos de base estadounidense en la región del Golfo Pérsico, de Asia Occidental, de todos los países monárquicos donde hay bases militares, navales y aéreas, van a ser blancos. Y si usted continúa, van a ser blancos también los centros energéticos y otros que tienen que ver con Estados Unidos y con Gran Bretaña. Y si usted me sigue atacando, entonces vamos a salir de la proporcionalidad, que fue un concepto que también Irán usó, para entrar de lleno en una destrucción masiva de todo lo que significa un peligro para la República Islámica de Irán. Y así ha sido. Y el control del estrecho de Hormuz es un elemento central para entender quién es el que está teniendo el control del Golfo Pérsico y del estrecho de Hormuz, con todas las amenazas que ha hecho Donald Trump, ¿no? El infierno, desatar el caos, no va a entrar ni salir nadie, voy a destruir todo, ya destruí la marina, ya destruí el liderazgo político y militar. O sea, ¿quién podría entender? Y se lo dijeron los periodistas estadounidenses y políticos estadounidenses, que le dijo, bueno, Donald Trump, usted nos dijo que en junio del 2025 había destruido las instalaciones nucleares. Entonces, ¿cómo puede ser argumento atacar de nuevo ahora en función de las instalaciones nucleares? No se entiende. ¿Por qué? Y ahí salen entonces a relucir las contradicciones internas, las polémicas internas y las mentiras, indudablemente. Joe Kent, este jefe de la Oficina contra el Terrorismo, que renuncia diciendo Irán nunca fue una amenaza inminente, Irán no representaba un peligro, y esto simplemente obedece a la presión del lobby judío sionista en Estados Unidos y la presión de Israel para atacar a la República Islámica de Irán. Y se suma con el deterioro neurológico que tiene el secretario de Estado también,
que en lugar de tratar de desviar la atención respecto a esos detalles, a esas confesiones, dice, sí, efectivamente, nosotros atacamos a la República Islámica de Irán porque fue un ataque preventivo en función que sabíamos que había noticias, había informaciones que Israel iba a atacar a la República Islámica de Irán y que la respuesta iba a ser sobre las bases estadounidenses en el Golfo Pérsico. Por tanto, nosotros atacamos. Fíjate la intríngulis y todas las vueltas dadas simplemente para tratar de justificar un ataque ilegal, criminal, una agresión que no tiene ninguna justificación, ninguna. No hay nada que pueda justificar la agresión contra Irán y nada justifica hoy esta idea de Donald Trump respecto a actos de piratería que quiere cometer, actos de cierre y bloqueo de puertos iraníes y atacar a todo aquel barco iraní y aquel que comercie con Irán, que transite por el océano. Es un pirata, es un personaje siniestro. Cuando vemos la situación en la que está ahora, ¿podría decirse que el acercamiento en Pakistán fracasó o estamos simplemente en una etapa inicial? Y lo otro es... Disculpa, no te escuché bien, Seba. Pablo, ¿podemos decir que el acercamiento en Pakistán fracasó o está en una etapa inicial? A mi entender, fracasó absolutamente. Y creo que Irán lo entendió así, ¿no? Irán no iba a mi entender, con una mirada de algo positivo, aunque siempre Irán tiene opiniones positivas respecto a la negociación y el diálogo, siempre lo ha dicho. Creo en la diplomacia, no creo en Estados Unidos, ha dado muestras de traición permanente, pero nosotros como país creemos en el diálogo y creemos en la diplomacia y creemos en la política internacional. Eso es un elemento también central de la política exterior de la República Islámica de Irán. Para algunos eso puede ser ingenuidad, para mí es una inteligencia estratégica, en el sentido de mostrarse siempre dispuesto, a diferencia de otros, ese otro es Estados Unidos, ese otro es el régimen sionista, que suelen decir, no, destrucción, ataques, infierno, destrozar todo. Irán dice, no, vamos, no tenemos mucha esperanza. ¿Ah? Lo dijo en los diálogos del 25, lo dijo en los diálogos anteriores al 25. Es decir, creo que en el análisis de lo que ha sido ahora Islamabad, el solo hecho de haber enviado a James Bond es una muestra también de las discrepancias internas en el seno del gobierno norteamericano. Es decir, James Bond, recordemos que en las discusiones había estado fuera del círculo noticioso, ¿no? Estaba Marco Rubio, Steve Witkoff, estaba Kushner, pero no aparecía James Vance, porque James Vance tiene una postura crítica respecto a lo que ha sido esta agresión contra la República Islámica de Irán y que salió en un artículo muy interesante en el New York Times de un par de periodistas que van a sacar un libro al respecto, pero que da cuenta de los pormenores de la reunión en la cual se decide la agresión contra la República Islámica de Irán. Me parece muy interesante porque cuando se define el 26 de febrero, James Bond andaba en Azerbaiyán, claro, andaba en una visita. Y por tanto los que estaban ahí eran los halcones más garrapateros y más carnívoros que tiene la administración estadounidense. Y en ese plano James Vance ha sido un crítico respecto a que la entrada en guerras permanentes no es parte de las promesas de la campaña ni del gobierno de Donald Trump y por tanto puede generar un cisma al interior de MAGA. Y eso sin duda para un megalómano, un mitómano, un vanidoso, un narciso maligno como Donald Trump, no le suena bien, ¿no? No le suena bien que haya esa discrepancia al interior de aquellos que tienen que ser siempre sus cervatillos, su yes man, o su yes woman, o lo que sea, ¿no? Así que en ese plano creo que las negociaciones en Islamabad son un fracaso para Estados Unidos, no para Irán, porque Irán fue muy claro de que no voy a ir a la negociación si no hay una discusión de un cese total de la guerra. No quiero ceses parciales ni nada. Más aún, Sebastián,
Bien sabes tú que la discusión primigenia de negociar eran los 15 puntos de Donald Trump. Ninguno de ellos. Irán dijo, eso yo no lo discuto. No hay negociación. Y lo que se planteó y lo que se discutió y lo que se llevó a Islamabad son los 10 puntos de Irán. Lo que Irán le entregó a Pakistán para que se lo entregara a Estados Unidos y se discutiera sobre eso. Y eso es lo que se discutió. Después vienen los típicos agregados de Estados Unidos respecto al sistema de misiles, no apoyo a la resistencia, todos los elementos centrales. Más aún, Tucker Carlson denuncia que previo a la llegada de Islamabad, Donald Trump recibe una llamada de Netanyahu diciéndole que el Líbano no puede estar en la discusión, que el Líbano va a seguir siendo atacado. Eso es una muestra evidente de lo que es Estados Unidos en materia del lobby sionista interno y el externo representado por el régimen israelí. Entonces, era indudablemente efectos negativos en una reunión que no iba a alcanzar ninguno de los acuerdos, porque Estados Unidos no quiere acuerdos, porque Israel no quiere acuerdos, porque Israel quiere seguir atacando el Líbano, quiere seguir asesinando a la población del Líbano, de Palestina, quiere seguir ocupando territorios en Siria y quiere, en definitiva, lograr lo que es su gran sueño. Hace 30 años, desde que está este señor Benzion Mileikovsky, ¿no? Este alias Netanyahu, que es derrocar la revolución islámica. Ese es su gran sueño, porque la representación del freno a los afanes sionistas es la República Islámica de Irán. Y por eso creo que esta guerra, especialmente esta guerra, la de junio del 25 también, pero esta guerra de agresión ha levantado en alto el nombre de Irán a alturas que no se lo esperaba el sionismo y no se lo esperaba el imperialismo, ¿no? Ellos creían ver un país derrotado, sumergido, que iba a claudicar a los pocos días, palabras de Donald Trump. Y ahí lo tienes, altivo, digno, valiente, soberano, y que es muy distinto a esa sociedad de topos, esa sociedad israelí sumergida bajo tierra en los búnkers, mientras la población iraní por millones estaba en la calle, y los misiles estallando a pocos metros de ellos, pero ahí estaban en la calle. ¿Ah? ¿Qué creía Estados Unidos e Israel? Que descabezando, según ellos, el liderazgo político, religioso y militar, Irán se rendía. Es porque no conocen a Irán, no conocen la política iraní, no conocen la mentalidad iraní de esa sociedad, no solo del liderazgo político, religioso y militar, la sociedad. No son capaces de asimilar que hay un cuerpo colegiado militar, hay un cuerpo colegiado religioso, hay figuras, sin duda, asesinan a Larijani, pero surge otro nombre. Asesinan y martirizan a Seyed Ali Khamenei y surge otro nombre, y surge el nombre y se desarrolla y se nombra a Mustafa Khamenei. Pero no porque sea el hijo de Ali Khamenei, es porque es un hombre capacitado, formado académicamente, religiosamente y con vasta experiencia política en Irán. Eso no lo entiende ese occidente, como lo definía Seyed Ali Khamenei, hegemónico y arrogante. Los hegemónicos y los arrogantes no van a entender jamás eso. Pablo, a mí me sorprende mucho esto que vos estás diciendo también, de la adhesión a nivel mundial que consiguió la República Islámica en esta defensa de su territorio, pero que encarna a todos aquellos pueblos que son parte de una resistencia contra el asedio mayoritariamente anglosionista a nivel mundial. Y yo quiero compartir con vos acá en 3 minutos lo que fue la marcha de este sábado en Buenos Aires, donde junto a las banderas palestinas, como estamos acostumbrados a verlas, ondea la bandera de Irán y la bandera del Líbano, ¿sí? Y esto es algo que en Buenos Aires, después de los atentados del 92 y del 94, llevados adelante por los servicios de inteligencia israelíes, esto era muy difícil de ver, pero hay evidentemente una pérdida del temor que Israel había generado durante tanto tiempo en la República Argentina, que está cambiando la manera en que la gente se manifiesta. Mirá, te lo comparto y para los amigos de Data Urgente también, mirá. A pocos días de que Javier Milei se declarara
el presidente más sionista del mundo, miles de manifestantes alzaron su voz junto a las banderas de Palestina, Líbano e Irán, rechazando los ataques contra estos pueblos desde la capital de la República Argentina. Se indigna muchísimo que el presidente Milei, que es un arrastrado de Trump y del imperialismo, esté por ir a visitar Israel, ¿no?, para volverse a solidarizar con el asesino de Netanyahu, mientras Israel no solo está ejecutando un genocidio brutal en Gaza, en Cisjordania, volviendo a legalizar la pena de muerte contra los palestinos, es decir, una pena de muerte con discriminación racial y étnica que nos da profundo asco. Además, está bombardeando al Líbano, ¿no? Una nueva e imponente movilización en las calles de la ciudad de Buenos Aires para visibilizar la situación del pueblo palestino, en donde al tiempo se reivindica la resistencia de la República Islámica de Irán en estos 40 días de guerra impuesta por parte de los Estados Unidos y el ente israelí. ¿Por qué trajiste la bandera de Irán hoy? Porque considero de que hoy el enemigo fundamental es Estados Unidos e Israel, y el Estado que lo enfrenta armadamente es Irán. Por eso me parece que si bien Palestina y todos los demás estados oprimidos juegan un rol importante en esta contienda, Irán es un punto determinante. Estamos con Irán. Y aparte está afectando en Argentina. Argentina es enemigo de Estados Unidos y de Israel, no de Irán. El sionismo quiere avanzar en todo el territorio del Medio Oriente y Irán es hoy por hoy el único que puede frenar eso. Obviamente, desde el lugar de lo necesario para la liberación real de los pueblos de la zona, el ente sionista tiene que desaparecer, tiene que transformarse en otra cosa, en un territorio libre de colonialismo, de sionismo, de imperialismo, donde los pueblos elijan su forma política de organizarse con su propia autodeterminación. Irán hoy por hoy es la potencia que tiene el poder político y militar como para poder cambiar la ecuación que viene manejando la zona hasta este momento. Una resistencia que se nutre de la unidad del pueblo iraní y que convierte a este alto el fuego en una victoria popular. El pueblo iraní resiste. El pseudo acuerdo de paz que tuvieron que firmar, esa tregua de 2 semanas, es en parte un triunfo del pueblo iraní que está resistiendo y que ha logrado poner al descubierto que el plan imperialista de Trump y de Netanyahu es criminal y que es, terminar con toda una población, como mismo Trump lo dijo, ¿no?, anunciando la amenaza de terminar con una civilización persa. El escudo humano que se armó ese mismo día para resistir posibles ataques tiene que ver con un pueblo que no se va a dejar amedrentar y que va a resistir para no ser una nueva colonia de Estados Unidos. Bueno, a ver, la respuesta de Irán mostró una superioridad en términos políticos y en términos incluso de estrategia militar también, siendo un país que tiene menos recursos militares que Estados Unidos e Israel juntos, ha logrado frenarlos, ha logrado hacerlos entrar en crisis. Estos 40 días fueron 40 días de sufrimiento, sin lugar a dudas, para el imperialismo norteamericano y para el Estado de Israel, y eso demuestra de alguna manera que con el poderío militar no alcanza, definitivamente. Y algo que ha mostrado el pueblo iraní es que tiene una composición antiimperialista muy profunda, y con esa fibra antiimperialista va a poder combatir estos ataques que lleva adelante Estados Unidos contra Irán. Sebastián Salgado, Infante TV, Buenos Aires. Bueno, la gente se está animando a empezar a hablar, Pablo. Yo te aseguro que esto en Buenos Aires, en Argentina, se hablaba mucho en el ámbito privado, en las reuniones políticas, pero no tan abiertamente en la calle. Y esto a pesar del amedrentamiento y la persecución política que a través de las organizaciones sionistas están llevando adelante, utilizando al Poder Judicial en la República Argentina. ¿Cómo es del lado de Chile? Mire, bien sabes que en Chile, siguiendo los pasos de parte de la sociedad argentina, se ha elegido un presidente de ultraderecha, un personaje que va a estrechar lazos con Javier Mileikovsky, un personaje que ha decidido estrechar relaciones con el régimen israelí
y mucho más con Estados Unidos, y que ha definido que China y Rusia, y con toda lógica Irán para este gobierno, representan frenos, que hay que ponerle freno. Por tanto, aquí en Chile se da una situación en la cual existe muy poca prensa que sea una prensa que tenga un análisis. Hablo de esta prensa mucho más masiva, ¿no? La corporativa, digamos. La corporativa, medios de comunicaciones escritos, radial y televisivo, absolutamente cooptados. Pero hay una prensa que no es hegemónica, una prensa que se atreve a hablar y se atreve a levantar el nombre de la República Islámica de Irán con mucha fuerza, ¿no? Y se ve aquello. Hay un temor un poco, diría, de presentar y de hablar con fuerza respecto a Hezbollah, respecto a Hamas, respecto a Irán, ¿no? Palestina es otra cosa por la numerosa colonia de Palestina que hay en Chile, más de 500.000 descendientes. Pero en el caso de Irán, ante tu pregunta, aún hay frenos muy potentes, ¿no? Aquí aquellos que defienden a Irán suelen ser catalogados de defensores del régimen de los ayatolás, o si defienden a Palestina, defensores de Hamas y de la yihad, si defiende el derecho de Rusia a llevar adelante el proceso que lleva desde el año 22, entonces eres hijo de Putin. Hay una serie de elementos que indudablemente frenan la necesidad, porque es una necesidad, de poder resaltar a aquellos que verdaderamente, y ahí tengo un cambio con una de las mujeres entrevistadas, ¿no? Yo ya no hablo solo de resistencia, porque Irán ha llegado al momento de ataque también, ¿no? Es resistencia y ataque. Es decir, cuando Irán dice que mi sistema defensivo de misiles puede llegar también a un sistema de ataque, es porque ese sistema defensivo de misiles significa que yo puedo atacar el corazón del enemigo sin necesidad de andar argumentando siempre que es defensa. O sea, llega un momento de la contienda, de la refriega, de la guerra, en que uno es capaz de decir con toda responsabilidad y con todo derecho de que usted me ataca y yo lo voy a atacar en profundidad y concretamente y con una fuerza tal que le voy a generar daño. Y eso es importante porque significa un punto de inflexión en la manera de enfrentar también las agresiones, ¿no? Irán, hasta la tercera promesa verdadera, decía, si a mí me atacan, yo ataco. Hasta mediados de la cuarta promesa verdadera, que es esta, dijo proporcionalidad. Y en un momento dijo, no, aquí está en juego mi revolución, mi sociedad, mi soberanía, mi integridad territorial. Por tanto, hoy, todo lo que signifique y que signe y que consigne elementos de apoyo al imperialismo, de apoyo al sionismo, son blancos también. Bancos, centros energéticos, centros de logística, hoteles donde se alojaban los servicios de inteligencia. Y eso es un elemento central muy potente, y por eso creo que también hay una elevación referencial de Irán, de situarlo como el único país capaz de enfrentar al imperialismo como se ha hecho. Ninguna otra potencia. O sea, ni Rusia, ni la República Popular China, no. Irán con fuerza, con fortaleza, con decisión. Usted ha cometido un magnicidio. Usted asesinó a mi líder religioso. Vamos a elegir un nuevo líder religioso. Y vamos a vengarnos. No el tema de justicia, vamos a vengarnos. Usar las palabras en su acepción correcta y precisa para mí es fundamental, y es una admiración muy completa de que se usen los conceptos correctos. El sionismo es criminal, es genocida, es terrorista, es supremacista, es racista. Y hay que vengar cada una de las muertes, de los asesinatos cometidos. Científicos, población, niñas, líderes religiosos, políticos y militares. O sea, ni siquiera Trump, usted va a pagar por lo del 2020, el asesinato del teniente general Qasem Soleimani, y va a pagar por el asesinato de Seyed Ali Khamenei. Eso para mí es muy potente y signa lo que Irán representa en este momento para los pueblos en resistencia. Ahí sí, pueblos en resistencia como el palestino
o el Líbano, Yemen, las milicias de Al-Hayat al-Shabi en Irak, cualquiera de ellas, el pueblo saharaui ahí en el Magreb. Irán hoy representa ese faro, ese referente. Y creo que hay que decirlo sin temor y sin miedo, que te cataloguen de lo que quieran, ¿no? Pro-chiita, musulmán, islámico. ¿Qué interesa ya frente a estos mentirosos compulsivos que son los sionistas, ¿no? 78 años ocupando, colonizando y exterminando a la población palestina, y que ese es otro elemento también muy positivo dentro de lo que significa la muerte y la destrucción. Lo positivo es que ya nadie, una gran mayoría, tiene muy claro que la sociedad israelí mayoritariamente es una sociedad terrorista, de genocidas, y que es necesario incluso denunciarlos, perseguirlos, funarlos, allí donde aparezcan, en la Patagonia, en nuestras ciudades, en sitios de descanso, permanentemente. No pueden estar tranquilos. Así como se persiguieron a los nazis y su ideología fue considerada criminal y por tanto que había que prohibirla, así también tenemos que avanzar hacia el fin del sionismo, hacia el fin de esa ideología de crimen, hacia el fin de ese régimen, hacia el fin de ese tipo de sociedad que está enmarcada en una ideología supremacista, racista, usurpadora, como la conocemos, ¿no? E Irán ha sido un puntal en eso. Pablo, yo quiero agradecerte, no sin antes contarte de que el diario Haaretz de Israel, que a mí me da risa porque algunos dicen, es un diario de izquierda sionista, como si eso pudiera ser posible, ¿no? Yo me acuerdo de la primera vez que escuché ese término, Moldavsky, que es un supuesto como humorista pro-israelí, no sé qué, la única vez que me hizo reír con algo, dijo eso en un evento que yo estaba presente y dijo, yo soy un sionista de izquierda. Ahí sí me dio mucha gracia, pero después creo que nunca tuvo un chiste que me cause absolutamente nada. Y acá es interesante cómo las instituciones sionistas operan desde nuestros países, pero también articulando de manera directa con Israel, porque el diario Haaretz me dedica un artículo entero que sale desde Argentina. Yo simplemente contarte que las investigaciones que yo he hecho, a partir de lo cual evidenciamos la presencia de soldados israelíes en la Patagonia, disfrazados de mochilero, con todo lo que nuestros amigos que viven en la Patagonia conocen incluso mejor que nosotros. Pero claro, antes de que yo fuera a hacer ese trabajo periodístico, no había un registro en video de todo esto, sino que era simplemente conversaciones que se transmitían de una persona a otra. Y bueno, a partir de este momento se despertaron, como dijo Cristina en un momento cuando hizo el acuerdo de entendimiento con Irán, los demonios internos y externos. Y acá el diario Haaretz, bueno, yo ahora con los amigos que nos siguen voy a verlo un poquito más en detalle. Bueno, empieza a dar una serie de definiciones a través de lo cual dicen que son teorías conspiranoicas, que los soldados en la Patagonia no son soldados, sino que son simples vacacionistas. ¿Cómo se está viendo en Chile esta presencia de estos militares que caminan por nuestros territorios, evidentemente con sus propios intereses? Sí, con el mismo peligro que tú lo has señalado en tu programa, en tu escrito, ¿no? Acá también tenemos la Patagonia del lado argentino, donde estos impresentables suelen vacacionar, ¿no? En grupos. Ha habido episodios de actividades de los ciudadanos en la zona sur, efectivamente para sacarlos de las cafeterías, los restaurantes donde están. También hacen sus pegatinas y tratan de tener una presencia constante en la zona, ¿no? No son bienvenidos. Y ningún criminal puede ser bienvenido en ninguna parte del mundo, ningún genocida puede caminar libremente por nuestras calles. Y ahí entonces hay que estimular, y trabajos como el que tú has hecho en esa zona sur indudablemente dan pie para que eso se haga, se multiplique, aunque a personajes como este que escribe el artículo en Haaretz, ¿no? A Pablo Méndez, un tipo que está haciendo su doctorado en la Universidad de Tel Aviv,
Así que no debería sorprender que un sionista trate de defender a los sionistas, a los criminales, a los soldados que creen que vienen de vacaciones después de asesinar, ¿no? Así que yo en ese sentido felicitaciones en tu trabajo, eso tiene que multiplicarse, porque efectivamente los incendios en la Patagonia, aquí nosotros hemos tenido acusaciones y culpables y personajes de soldados israelíes que han sido detenidos y han tenido que pagar multas por encender fuego en la Patagonia. El caso de Rottensinger cuando incendió el Parque Nacional Torres del Paine. Así es, lo hemos tenido permanentemente. Entonces, hay la necesidad de poder controlar, pero el peligro es aún mayor en Chile en este momento, Seba, porque tenemos un gobierno que ha centrado su política exterior en colocar a figuras centrales siendo miembros de la comunidad judío-sionista chilena. Te pongo un ejemplo, Gabriel Saliasnik, que es un abogado, que fue abogado de Carlos Menem en Chile, Alberto Fujimori, de casos de pedofilia, de casos de malversación de fondos y otros. Ese abogado, que fue presidente de la comunidad judío-sionista de Chile, es hoy el embajador de Chile en Israel. Gabriel Saliasnik tiene doble nacionalidad, es chileno y es israelí, ¿ah? De origen ucraniano, porque de semita no tiene nada, ¿no? De origen ucraniano. De ahí será de Kiev, será de algún barrio cercano a este personaje Zelensky. Ese personaje es el embajador de Chile en Israel. Por tanto, la pregunta lógica que surge, y la he hecho yo en algunos artículos y programas, es ¿a quién le es leal? ¿A Chile o a Israel? ¿A quién va a servir? No se puede tener dos amos, ¿no? Tienes que servir a uno. El embajador de Chile en Estados Unidos es un personaje que es un empresario de la comunidad judía sionista de Chile, Andrés Sergas Heyman, vinculado por vía de su hermano a la propiedad de más de 500 kilómetros cuadrados de territorio en la Patagonia. El asesor principal de José Kast, el presidente chileno, es un argentino de creencia judía, hijo de un rabino fundamentalista, que además es coordinador de los vínculos entre las comunidades judías de Chile, Argentina y Uruguay. Eitan Bloch. Él es el asesor en relaciones internacionales de José Kast. Entonces, tú dices, ¿cuál es la política chilena? ¿Va a ser la misma de Javier Milei, de jurarle lealtad a Estados Unidos y al régimen israelí? Ya se tomaron decisiones. Bajo el gobierno de Boric se frenó la venida de Israel a la Feria Internacional del Aire, la Feria Militar, en función del genocidio en Palestina. Kast levantó eso, ¿no? No, vamos a normalizar las relaciones con el régimen israelí. El embajador de Chile ante la ONU, que no es de creencia judía, pero es un sionista irredento, como Roberto Ampuero, un escritor, un converso, un ex soldado verde olivo en Cuba. O sea, imagínate qué tipo de personajes tenemos hoy en Chile defendiendo el sionismo. Chilevisión, que pertenecía a Paramount Global, hoy ha sido vendido a un personaje que es también de origen argentino, Yankelevich, que es de la comunidad sionista chilena. Absolutamente. Entonces, creo que en ese sentido el peligro se abate sobre nuestro país. Se abate porque en materia acuífera, en materia tecnológica, en materia militar, vamos a estrechar relaciones con el régimen más criminal que haya dado la humanidad en los últimos 80 años. ¿Ah? Es un peligro absoluto. Así que tenemos que unir fuerza, Seba, ¿no? Tenemos que seguir. Mismo y todas aquellas personas que prefieren mirar para otro lado en un contexto como este, en busca de objetivos personales, porque sabemos que enfrentarse al sionismo no es gratuito. En Argentina, ayer, te cuento, Pablo, renunció un juez federal, el juez federal López de la ciudad de Mar del Plata, porque simplemente en sus redes sociales había posteado el fallo de la Corte Internacional de Justicia que había declarado que Netanyahu era un criminal de guerra y reposteó ese fallo, Corte de la cual la República Argentina es parte como país miembro, y a partir de eso se le hizo un seguimiento acusándolo de antisemita, y ante las presiones, habrá que ver, esto tiene pocas horas, renunció como juez federal. Entonces, los pocos jueces que tenemos que no le tienen miedo al sionismo y que representan los intereses de los argentinos,
no pueden aguantar en sus cargos porque evidentemente toda la estructura del Poder Judicial en la República Argentina responde a instituciones como la DAIA. Fíjate, para terminar con este tema del recuento, ¿no? Hay un personaje que se llama Gabriel Silver en Chile, que es el principal lobista de las empresas israelíes en Chile, exdiputado demócrata cristiano. Fíjate las paradojas, ¿no? El tipo es de la comunidad judío-sionista, él es de creencia judía, era miembro del Partido Demócrata Cristiano, está casado con una senadora del PPD, un partido de los que se denomina progresista, y ambos están involucrados en temas de corrupción vinculados a temas muy sensibles en Chile. El tipo está siendo procesado ahora, pero poco se habla de eso, ¿no? La prensa no va a sacar a relucir su condición de miembro de alto tonelaje en la comunidad judío-sionista. Fue director de comunicaciones, es un personaje que está permanentemente involucrado en los viajes de parlamentarios chilenos a los territorios palestinos ocupados. Entonces, estamos llenos, repletos de este tipo de personajes. Los que son creyentes judíos sionistas, los que son sionistas por ideología y aquellos que por interés político, porque hay financiamiento de sus postulaciones al Senado, a los diputados o a otras, buscan el amparo y el cobijo del sionismo en Chile, ¿no? Entonces, hay indudablemente allí elementos que se van a agudizar. A mí no me cabe duda que se va a agudizar las contradicciones entre aquellos que quieren una política de acercamiento total con los sionistas y aquellos que en un momento dado tendrán que exhibir algo de dignidad para poder desprenderse de esa podredumbre que significa estar cerca de genocida, supremacista, infanticida, asesino de niños y mujeres, ¿no? Pablo Jofré, muchísimas gracias por habernos acompañado una vez más aquí en Dato Urgente. Un abrazo grande hasta la hermana República de Chile. Un abrazo grande a ti, Seba, un gran abrazo por tu trabajo y adelante, con toda la fuerza de la historia. Muchas gracias. Que estés muy bien.